intermoleculares. En este caso les estoy presentando justo un caso donde no son, digamos, intermoleculares como las que nosotros vimos, ¿sí? Que es la parte de solubilidad. Entonces, digamos, nosotros vamos a justificar que un compuesto sea soluble en un solvente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el compuesto que se va a solubilizar es una sal, como es el cloruro de sodio, ¿sí? En un solvente acuoso, o sea, lo que tiene el vaso es agua, ¿está bien? ¿Cómo, digamos, cómo se justifica que la sal y las sales en general, los compuestos iónicos, mucho más general, se disuelvan en agua? Si ustedes se acuerdan, los compuestos iónicos son redes cristalinas que están compuestas por cationes y aniones, ¿sí? Entonces, acá hay una representación muy poco correcta, ¿sí? De lo que son las redes cristalinas, pero para que ustedes tengan una idea donde es un continuo, ¿está bien? Donde tenemos los cationes sodios rodeados de los aniones cloruros, que a su vez están rodeados de los cationes sodios y así sucesivamente y forman esta red cristalina. ¿Cómo es que el agua puede disolver estas cosas? Bueno, lo que sucede cuando uno pone un cristalito, ¿sí? Un cristal de sal en contacto con el agua, es que el agua se empieza como a meter entre los espacios, ¿sí? Entre el sodio y el cloro, entre el catión sodio y el anión cloruro, y se llama, a ese proceso, se llama solvatación, o sea, se llama solvatación. ¿Qué quiere decir? Que el anión, por ejemplo, en este caso cloruro, queda rodeado de moléculas de agua y por supuesto que ustedes ya saben, sí, que la molécula de agua tiene un dipolo, está bien, es polar, tiene una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y densidad de carga positiva sobre los protones. Por supuesto que cuando estén rodeando al anión cloruro, las moléculas de agua se disponen de la manera en que se ven en esta representación, donde los hidrógenos apuntan, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, los hidrógenos apuntan hacia los aniones cloruro y los oxígenos apuntan hacia los cationes sodio, ¿sí? Es básicamente una cuestión de atracción de cargas, ¿sí? De hecho, esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza de atracción entre los aniones o los cationes y el agua se conoce como fuerza ión-dipolo. Ión, ¿por qué? Por los aniones cloruro o los cationes sodios y dipolo por el dipolo del agua, ¿sí? Si ustedes miran un sodio, van a ver que les está apuntando a ese sodio los oxígenos del agua. Y si miran un cloro, van a ver que le están apuntando los hidrógenos del agua, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Sí. Esta es la justificación de por qué las sales, específicamente por qué los compuestos iónicos se disuelven en agua. Siempre, chicos, hay excepciones, ¿sí? Siempre hay excepciones, pero para nuestra materia, para el CBC, esta es la justificación de por qué los iónicos se disuelven en un solvente muy polar como es el agua, ¿sí? Este caso particular es para sal con agua. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, acá les muestro un mini ensayito donde en los 3 tubos de ensayo tenemos agua, que es lo que se ve arriba, y tetracloruro de carbono, que es lo que se ve abajo. El agua es un compuesto, ¿sí? Que es polar, tiene fuerzas de London, tiene dipolo-dipolo permanente y tiene puente de hidrógeno. Y el tetracloruro de carbono, ¿alguien me puede decir? Es un compuesto covalente. Y en cuanto a su polaridad, ¿qué me pueden decir? ¿Es polar? ¿Es no polar? ¿Por qué? ¿Están ahí o los... Ah. Es no polar, profe. Es no polar, muchas gracias, muy bien. Es un compuesto no polar. Si ustedes se acuerdan, 4 cosas unidas a un carbono dan una geometría molecular tetraédrica. En el caso del tetracloruro de carbono, los 4 átomos que rodean a ese carbono son cloro,
y son todos iguales, son 4 cloros. O sea que ahí no tengo ningún desbalance de fuerza, por decirlo así. Todos los cloros tiran de los enlaces del carbono de manera igual, con igual fuerza. Por lo tanto, los momentos dipolares de enlace se anulan, ¿sí? Y me dan como resultado una molécula no polar. Eso que dije, ¿se entendió? Eso lo vieron con Mirna, ¿se entendió eso que dije? Sí, profe. Perfecto. Entonces, noten que yo puedo ver las dos fases en este tubito de ensayo, en el tubo de ensayo A. Yo veo la fase de agua y veo la fase de tetracloruro de carbono. Y esta liñita de acá es justamente la que me divide las dos fases y las que me dan a entender que este sistema es un sistema heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el agua no se mezcla con el tetracloruro de carbono. Si yo agitara el tubo, ¿sí? Empezaría a ver algo turbio, ¿sí? Porque se empieza a achicar, digamos, la porción de solvente en cada fase, se pone todo turbio, pero si yo lo dejo otra vez en la mesada sin tocar, otra vez se vuelven a separar. Agua arriba, tetracloruro de carbono abajo. ¿Por qué el agua y el tetracloruro de carbono no se juntan? ¿Por qué no es una sola fase? ¿Por qué no me dan un sistema homogéneo, o sea, una solución? Porque el agua, como bien dijimos, es una molécula que tiene London, pero también tiene dipolo-dipolo permanente bastante fuerte y además tiene puente hidrógeno. El tetracloruro de carbono no tiene dipolo-dipolo permanente y no tiene tampoco puente hidrógeno. Entonces son moléculas muy distintas, el agua del tetracloruro de carbono. Son moléculas tan distintas que cuando yo las junto, no hay prácticamente fuerzas de atracción entre ellas. Alguien me podría decir, pero las dos tienen London, podrían interactuar por London. Es cierto eso, pero evidentemente el London no alcanza para que estas cosas se mezclen, para que estos dos líquidos sean miscibles entre sí. Fíjense ahora en la situación en la que yo estaba, tengo agua arriba, tengo tetracloruro de carbono abajo y agrego un sólido como es el yodo molecular que se le llama, o sea, son dos átomos de yodo unidos por una unión covalente. Analicemos un poquito la polaridad y las fuerzas intermoleculares entre el yodo. Entre las moléculas de yodo, ¿cómo van a interactuar esas moléculas de yodo? ¿Qué fuerzas de atracción hay entre ellas dos? ¿Qué fuerzas intermoleculares hay? ¿Nadie? En el chat están contestando y yo no los veo. A ver, esperen un segundito. Profe, ¿podés repetirlo? Sí. La pregunta es, ¿qué fuerzas de atracción o qué fuerzas intermoleculares ustedes creen que hay entre las moléculas de yodo? Entre dos moléculas de yodo. ¿Qué fuerzas van a existir? Ok, no, nadie escribe en el chat. Ok. Solo London, ¿o no? De London. Solo de London. Muchas gracias a los que contestan. Exactamente, solo los de London, ¿sí? El yodo, las moléculas de yodo solo pueden interactuar entre sí con fuerzas de London. No tiene dipolo-dipolo permanente, no tiene puente hidrógeno. Entonces, si yo agrego yodo a este sistema donde yo tengo agua y tengo tetracloruro de carbono, ¿dónde les parece que va a preferir estar el yodo? Cuando yo pongo dos cosas en contacto, pueden pasar dos cosas. Esas dos cosas que yo pongo en contacto se pueden querer, o sea, pueden querer interactuar, pueden tener fuerzas de atracción o no. Hay grises en el medio, ¿no es cierto? Hay grises en el medio, pero quiero decir, tengo al agua que tiene London, dipolo-dipolo permanente y puente hidrógeno. Tengo al tetracloruro de carbono que solo tiene London y agrego yodo que solo tiene London. ¿A dónde va a parar el yodo? ¿Dónde va a preferir estar? ¿Va a estar con el agua o con el tetracloruro de carbono?
Con el tetracloruro, creo que lo pronuncié mal. Exactamente. Con el tetracloruro de carbono, no pasa nada, lo dijiste bien, con el tetracloruro de carbono. Fíjense que de hecho la fase que se colorea es la de tetracloruro de carbono. Este compuesto yodo, cuando está en solución, dependiendo de dónde esté, adquiere colores, ¿sí? Ustedes lo conocen mucho en los desinfectantes, en las soluciones desinfectantes de Pervinox, ¿sí? Que es una solución amarronada. Bueno, cuando el yodo se disuelve, ¿sí? Entre agua y tetracloruro, prefiere toda la vida estar con tetracloruro, porque tiene más en común, ¿sí? Tiene más cosas en común, puede interactuar con London, ¿sí? Más que con el agua, que tiene también dipolo-dipolo permanente y puente hidrógeno. Entonces, fíjense que de hecho la fase que más se colorea es la de tetracloruro de carbono. El agua se pone un poco marroncita, no sé si se llega a ver. El agua se pone un poco marroncita, o sea, el yodo puede disolverse un poquito en agua, ¿sí? Pero entre agua y tetracloruro de carbono, definitivamente prefiere el tetracloruro de carbono. ¿Qué pasa en el tubo de ensayo C? Otra vez tengo agua arriba y tetracloruro de carbono abajo. Y agrego un sólido para disolver, agrego un sólido como es el nitrato de níquel. El nitrato de níquel es un compuesto iónico o covalente. Iónico. Es un compuesto iónico. ¿Va a preferir interactuar con el agua o va a preferir interactuar con el tetracloruro de carbono? El tetracloruro de carbono no puede solvatar los iones. Por lo tanto, Con el agua. 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 Y de hecho se ve claramente, ¿no? Este sólido es un sólido verde. Fíjense que cuando agrego el sólido verde y mezclo para que se disuelva, la fase de tetracloruro de carbono no se colorea. ¿Qué quiere decir eso? Que acá no hay nada de nitrato de níquel disuelto y sin embargo la fase de agua se pone bien verde, como es el color del sólido, quiere decir que se disuelve más que nada en agua. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la moraleja? O sea, ¿cuál es lo que estamos queriendo decir? Que para que una cosa se disuelva en otra, para que dos cosas se mezclen, se disuelvan y formen un sistema homogéneo, tienen que ser bastante parecidas. Hay una famosa frase para solubilidad que dice que lo similar disuelve a lo similar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Vamos a ver el ejercicio 440 de solubilidad, donde me preguntan qué tipo de interacciones existen entre las moléculas de agua. Bueno, eso ya lo contestamos. Hay London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Entre las moléculas de agua interactúan entre sí a través de la London, dipolo-dipolo permanente y puente hidrógeno. ¿Qué tipo de interacciones existen entre las moléculas de metanol? El metanol es un compuesto orgánico, ¿sí? Donde uno tiene 3 hidrógenos unidos a este carbono, este oxígeno está unido a este carbono y este hidrógeno está unido a este oxígeno. A ver si... Díganme si se ve lo que estoy buscando, ¿sí? Ustedes me dirán Sí, profe, se ve. si me ven. Sí, profe. No tengo la tableta hoy, ¿sí? Por eso... Perfecto, gracias. A ver si lo busca y encontramos alguna. Si no, lo hago con el Paint, pero hoy no tengo la tableta, por eso no les puedo escribir. A ver si encontramos, para que lo vean bien. No me di cuenta de ponerla ahí en la diapositiva. Miren, acá está. Esta es una mezcla de... Ah, si no acá, bueno, ahora ya cliqué. Es una mezcla entre desarrollada, sí, con los pares libres de electrones marcados ahí, ¿sí? Fíjense, ¿no? Mediante un enlace cono, mediante un enlace covalente. Entonces, ¿qué les parece? Entre las moléculas de metanol, ¿qué interacciones habrá?
London, sí. Seguro London. London tienen todas, ¿no es cierto? Cualquier cosa que tenga electrones tiene London, Y también tiene ¿cierto? puente de hidrógeno ahí, con el hidrógeno y el oxígeno. Sí, muy bien, muy bien. Para que haya puente hidrógeno, acuérdense de que las condiciones son que haya un hidrógeno unido directamente a oxígeno, nitrógeno o flúor, ¿sí? Y que haya pares de electrones libres sobre el átomo más electronegativo. ¿Está bien? Así que entre estas entre dos moléculas de metanol hay interacción de puente hidrógeno. Sí, muy bien. Entonces, al igual que el agua, al igual que el agua, las interacciones entre las moléculas de metanol también son London, dipolo-dipolo permanente y puente hidrógeno. En una solución acuosa de metanol, es decir, metanol mezclado con agua, ¿qué tipo de interacciones existen entre las moléculas de metanol y de agua? O sea, ahora tengo mezcladas, tengo moléculas de agua y además moléculas de metanol. ¿Qué interacciones va a haber entre ellas dos? Entre una molécula de agua y una molécula de metanol. Va a haber también London, Dipolo, dipolo-dipolo y dipolo. puente hidrógeno. Claro. Y puente hidrógeno también, porque el metanol puede hacer puente hidrógeno y el agua también. O sea que si yo junto esas dos moléculas, también van a hacer puente hidrógeno entre ellas. ¿Se ve? ¿Se entiende? Entonces, en base a las respuestas anteriores, justificar por qué el metanol es soluble en agua. Bueno, lo que decíamos antes, porque para que algo sea soluble en algo se necesitan intensidades de fuerzas y tipo de fuerzas similares. ¿Está bien? Las cosas que tengan fuerzas parecidas y además en intensidades parecidas van a ser solubles entre sí. ¿Sí? ¿Y por qué el tetracloruro de carbono no es soluble en agua? Es porque primero, al tetracloruro de carbono hay dos fuerzas que no tiene y que el agua sí tiene, que son la de dipolo-dipolo permanente y la de puente hidrógeno. Pero además es evidente que las fuerzas de London que tiene el tetracloruro de carbono difiere en intensidad de las que tiene el agua, ¿sí? Entonces no son del todo como compatibles, si se quiere. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, Se profe. entiende, profe. Perfecto. Bueno. Hasta acá con la serie 4, voy a cortar acá y les voy a preguntar a ustedes qué dudas tienen, porque creo que no ejercitaron mucho la parte de puntos de ebullición y todo eso con Mirna. Entonces, díganme ustedes qué dudas tienen. Si es que tienen dudas, ¿no? Si no, arranco yo con algún ejercicio. ¿Ninguna? ¿No, nada, 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 nada? Profe, Lo de los puntos de ebullición, sí. es que yo leí algo que era como que uno podía ver el punto de ebullición cuando uno es más alto, pero tenía que ver también con la atomicidad, tipo si es que uno tenía mucho más electrones, aunque el otro tuviera toda la fuerza, igual el otro por tener más masa iba a ser más, tener como más puntos de ebullición. Sí, está muy bien lo que estás diciendo, exactamente. O sea, uno de estos ejercicios, sí, Gabriel, ahí lo vemos. Y también Isabela, te leí y también vamos a ver lo de los puntos de ebullición. Termino de contestarle a Javi. Es así. Uno se queda con la idea de que las cosas que tienen puente hidrógeno y dipolo-dipolo permanente siempre le van a ganar a las cosas que tienen London nada más. Y eso no es verdad. Como bien dice su compañera, la London es una fuerza intermolecular que depende mucho de la cantidad de electrones totales, que también se puede relacionar con la masa de ese compuesto, ¿sí? Con la masa molar. Entonces,
¿Cuál es la justificación de eso? A medida que yo empiezo a agregar electrones, o sea, que las moléculas son más grandes, la London adquiere muchísima intensidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo una molécula chiquitita como es el agua, que tiene London, pero es una London pequeña, ¿sí? Porque la molécula de agua es chiquitita, tiene un número de electrones totales chiquitito, ¿sí? Además tiene dipolo permanente, además tiene puente hidrógeno, y yo tomo un compuesto, como por ejemplo, que lo vimos, puede ser el yodo, que solamente tiene London, ¿sí? Que solamente tiene London. Fíjense que en esos casos el agua a temperatura ambiente es líquida. En cambio el yodo, como lo vieron ahí en la presentación que yo les puse una fotito, es sólido a temperatura ambiente. ¿Qué me está queriendo decir eso? Me está queriendo decir que a temperatura ambiente las moléculas de yodo entre sí se atraen mucho más de las que se atraen las moléculas de agua entre sí, ¿sí? Porque uno está en estado sólido a temperatura ambiente, pero el otro está en estado líquido a temperatura ambiente. Entonces, fíjense que el agua, a pesar de que tiene las tres fuerzas, a temperatura ambiente está en estado líquido y el yodo, que solo tiene fuerzas de London, está en estado sólido, ¿sí? O sea, las moléculas de yodo se atraen mucho más entre sí que las moléculas de agua. ¿Cómo se justifica eso? Se justifica porque la London del yodo, ¿sí? Por tener tantos electrones, le gana a las tres fuerzas del agua. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estaba diciendo su compañera? O sea, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que para hacer los ejercicios tienen que mirar bien las cosas que les dan, ¿sí? No asuman que porque una molécula tiene las tres fuerzas que vieron ustedes intermoleculares, es la que tiene mayor punto de ebullición o mayor punto de fusión, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver los puntos de ebullición, los ejercicios con punto de ebullición, y vamos a ver el 442 que preguntaron sus compañeros. Voy a abrir la guía y se las voy a compartir. Vamos a ver un ejercicio que ya tengo escrito, ¿sí? Mientras abre la guía. Les voy a compartir pantalla, así no perdemos tiempo. La presentación. Acuérdense de que tarda un segundito, ¿sí? En aparecerles porque, bueno, está realmente muy lento. Avísenme Profe. cuando lo vean, cuando está. Profe, vamos a ver lo nuevo de ahora también, esta semana. Sí, también, sí. Sí. Vamos a arrancar también con la serie 5. Sí. ¿Ven, chicos, la presentación o no se ve? Sí, sí se ve. Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces, fíjense que les dice que en la tabla siguiente se informan los puntos de ebullición expresados en grados Celsius de las sustancias que forman los elementos de los grupos 14, 15, 16, 17 con hidrógeno, ¿sí? Entonces nos dicen que en base a los datos experimentales, o sea, estos son un tipo de ejercicio, o sea, ustedes en la guía van a encontrar dos tipos de ejercicios. Ejercicios donde les dan los datos experimentales y les piden que expliquen, que justifiquen esa tendencia que se ve con los datos experimentales, o hay ejercicios donde les dan los compuestos y les dicen ordenen de mayor a menor, según creciente, decreciente, lo que sea, según punto de ebullición o fusión. Esos son ejercicios donde ustedes tienen que aplicar los criterios que vamos a ver, pero a lo que voy es que, digamos, pueden contestar con lo que saben, ¿sí? No es que tienen que adivinar el punto, no es que tienen que dar un valor exacto del punto de ebullición o de fusión en esos casos, ¿sí? Simplemente tienen que hacer una comparación y decir, bueno, según lo que vimos, me parece que este tendría menor que este menor que este, y así sucesivamente. En este caso les dan los puntos de ebullición, fíjense que para el grupo 14
O sea, acá cambia el no metal del grupo 14, ¿sí? Bueno, no metal y metal porque llega un momento en donde son metales, ¿sí? Con hidrógeno. Como ya saben y se deben haber dado cuenta, ¿sí? Todas los compuestos que forman los elementos del grupo 14 con hidrógeno tienen esta Lewis, ¿sí? Porque todos los elementos del grupo 14 tienen 4 electrones externos unidos a 4 hidrógenos, son 4 uniones covalentes simples, ¿sí? O sea que esta y esta, todas tienen una geometría molecular tetraédrica. Y por lo tanto, como tienen unido 4 hidrógenos, ¿sí? Están rodeados de 4 hidrógenos, son todas no polares. ¿Está bien? El metano, el silano, el germano, ¿sí? Son todas no polares, ¿está bien? Entonces, si son todas no polares, la única interacción que tienen, ¿sí? Entre ellas, entre esas moléculas, son las interacciones de London, ¿sí? Solo tienen interacciones de London, ¿sí? O fuerzas de London. ¿Qué pasa? Que alguien me diga, ¿qué pasa cuando yo bajo en el grupo? Cuando yo voy desde el metano hasta este compuesto. ¿Qué pasa con el punto de ebullición? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Se mantiene constante? ¿Qué pasa? Aumenta. Aumenta, ¿sí? El punto de ebullición va aumentando a medida que yo bajo en ese grupo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez tengo que entregar más energía, ¿sí? Para que eso pase del estado líquido al estado gaseoso. Si tengo que entregar cada vez más energía, si el punto de ebullición aumenta, quiere decir que cada vez la interacción es más fuerte entre esas moléculas. Si solo tienen London, eso quiere decir que la London del último compuesto tiene que ser bastante más grande que la London del metano, por ejemplo. ¿Cómo se justifica eso? Se justifica porque si ustedes se fijan, el metano tiene en total 10 electrones, el compuesto del silano, el compuesto que forma el silicio con el hidrógeno tiene 18, este tiene 36 y por último esto tiene 54 electrones totales, ¿sí? Estoy sumando todos los electrones que hay en el metano, todos los electrones que hay en el silano, todos los electrones que hay en este compuesto y todos los electrones que hay en este último compuesto, ¿sí? A medida que yo bajo en el grupo, los electrones aumentan. Por lo tanto, quiere decir que la London se hace más intensa y por lo tanto voy a tener que entregar cada vez más energía para poder pasar estos compuestos de líquido a gaseoso. Y por eso el punto de ebullición aumenta. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Perfecto. ¿Qué pasa con el siguiente grupo, el del grupo 15? Si ustedes se fijan, en el grupo, digamos, los compuestos que forman con hidrógeno del grupo 15, ¿sí? Los compuestos del grupo 15 en los compuestos que forman con hidrógeno, ¿sí? Si uno ve el punto de ebullición, ve que el de amoníaco es menos 33. El de la fosfina es menos 88. O sea que ahí disminuyó. Pero después miro la de la arsina y miro la del antimonio y veo que otra vez aumenta. ¿Sí? Acá disminuye, pero de acá hasta acá aumenta. ¿Por qué hay ese salto? ¿Por qué hay esa discontinuidad en la tendencia? Porque en el grupo 15, ¿sí? En el grupo 15, todos estos compuestos tienen una geometría molecular piramidal, ¿sí? Piramidal, porque hay un par de electrones libres, ¿sí? Por lo tanto, son polares, o sea, son compuestos que tienen, además de la London, dipolo-dipolo permanente. En el caso de la fosfina, la arsina y el compuesto que forma el antimonio. Pero, ¿qué pasa con el amoníaco? El amoníaco tiene el extra, que además de London y de dipolo-dipolo, también tiene puente hidrógeno. Como después son bastante similares las moléculas entre sí, ¿está bien?
Evidentemente, este puente hidrógeno del amoníaco le gana a la London y el dipolo-dipolo del resto de las moléculas, ¿sí? Le gana en el sentido de que por eso el amoníaco tiene menos 33 de punto de ebullición y la fosfina tiene menos 88, ¿sí? En ese caso, el puente hidrógeno del amoníaco le gana a la London y al dipolo-dipolo de la fosfina, ¿sí? Y también a la de la arsina. Ya la del antimonio no, fíjense que no. Fíjense que el punto de ebullición para el amoníaco es menor, ¿sí? Es menor que para el compuesto que forma el antimonio. Porque ¿quién gana ahí? Gana la London y gana el dipolo-dipolo del antimonio frente a las tres que tienen el amoníaco. ¿Me siguieron? Sí. Perfecto. Les voy Sí, a... profe, pero ¿es porque el último tiene mucho más electrones? Exactamente, porque el último tiene una London mucho más intensa porque tiene mucho más electrones, ¿sí? Que el amoníaco. Exactamente. Este es otro caso donde, fíjense, que una London muy intensa le gana, ¿sí? A las otras tres fuerzas, ¿sí? ¿Y eso cómo nos vamos a dar cuenta, profe? Y eso te das cuenta por los puntos de ebullición. Te lo tienen que dar, te tienen que dar el valor numérico del punto de ebullición. Si a vos no te dan el valor numérico del punto de ebullición, no te pueden pedir que compares algo que tiene una London muy intensa con algo que tiene tres fuerzas intermoleculares, si no te dan ningún otro dato. O sea que en el parcial no nos van a poner este ejemplo si no nos ponen cuál es el No, valor. si no te dan otro dato, no podés saberlo. O te dan el valor numérico de los puntos de ebullición, o te dicen a la misma temperatura, este está líquido, este está sólido y este está gaseoso, no sé. Te tienen que dar alguna idea más, ¿sí? Para que vos puedas decir, ah, ok, esto le gana a esto. Claro, ¿Está bien? sí. Bueno, las del grupo 16 y las del grupo 17 se los dejo a ustedes, ¿sí? Porque es parecida, el análisis es el mismo que estuvimos haciendo. ¿Está bien? Vamos Profe, ahora. Sí, una pregunta. ¿En el parcial va a aparecer un ejercicio así de este tipo, como para desarrollar o no sé? eh, en general no aparecen de desarrollar, no aparecen de desarrollar. Lo que sí aparecen son ejercicios donde ustedes, por ejemplo, tienen por ahí que arrastrar compuestos o que es una especie de unir con flechas, solo que como no podés unir con flechas, tenés en una columna los nombres o las estructuras de los compuestos y en la otra columna tenés los puntos de ebullición, por ejemplo. Entonces lo que tenés que hacer es ordenarlos, son cosas que se pueden arrastrar, o sea, vos ponés el mouse arriba, te permite mantener apretado y arrastrar el compuesto o el punto de ebullición, y los tenés que Ah, ordenar. ok. Y otra pregunta. ¿Antes Sí, del decime. parcial va a haber como un modelo de parcial o algo así o es directamente ya el parcial? Mira, generalmente antes del parcial se hace o se pone una pestaña en particular que dice actividades de repaso. Y por lo general esas actividades de repaso es como una gran autoevaluación gigante que se parece muchísimo en formato, ¿sí? A lo que es la evaluación virtual obligatoria. Ok, gracias. No, de nada. Por eso siempre les recalco y les pido por favor que ustedes hagan las autoevaluaciones que están en el campus. Después de cada serie, ustedes tienen las correspondientes autoevaluaciones y de ahí es de donde ustedes practican para la evaluación virtual obligatoria, ¿sí? Porque son formatos parecidos, donde tienen que arrastrar cosas o donde tienen que escribir un número, o, ¿sí? Para que ustedes se vayan entrenando. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer el 437. Ahí vengo, ¿eh? Un segundito y ya estoy. Vamos a hacer el 437, ¿sí? Que es el otro estilo de ejercicio que les cuento, ¿sí? Donde uno tiene que ordenar de menor a mayor los puntos de ebullición de una serie de sustancias que nos dan, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nos dan silano, que lo estábamos viendo en el ejercicio anterior, nos dan el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Metano y cloruro de litio. Y nos piden que justifiquemos, ¿sí? ¿Por qué ordenamos de la manera que ordenamos? Voy a agarrar el A para hacer, ¿sí?
Voy a agarrar el A. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de ejercicios? Uno tiene que analizar uno por uno, ¿sí?, las interacciones, las fuerzas intermoleculares que hay en esos compuestos, ¿sí?, para poder decir, este va a tener más que este o lo que sea, ¿sí? Voy a agarrar el silano y el metano porque venimos del ejercicio anterior donde ya sabemos que son los dos del grupo 14, ¿está bien? O sea que los dos tienen una estructura de Lewis de este estilo y los dos tienen entonces una geometría molecular tetraédrica y son ambos no polares, ¿sí? Como ya veníamos diciendo en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, son ambos no polares. Lo único que van a tener van a ser London. Y como veíamos en el ejercicio anterior, el metano va a tener una London menos intensa que el compuesto que forma el silicio con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay menos electrones en el metano totales que en el silano. ¿Está bien? Tengo 10 electrones totales en el metano, como ya veníamos diciendo, y tengo 18 electrones totales en el silano. No me importa si la diferencia va a ser poco o mucha, ¿sí? Lo que yo tengo que decir es cuál tiene menos que cuál, ¿sí? Porque es de menor a mayor. Entonces, entre estos dos, yo ya sé que el metano va a ser el que tenga el menor punto de ebullición entre estos dos, ¿sí? Y el silano va a ser el que tenga más entre estos dos. ¿Qué pasa con el resto de los compuestos? Me queda ver el sulfuro de hidrógeno y el cloruro de litio. El sulfuro de hidrógeno es un compuesto covalente, ¿sí?, que tiene esta estructura de Lewis, ¿está bien?, donde tenemos una geometría angular y por lo tanto, como tengo pares de electrones libres, esta molécula es polar, ¿sí? Es una molécula polar. ¿Puede hacer puente de hidrógeno? No, no puede, porque no hay hidrógeno unido a oxígeno, flúoro, nitrógeno. Hay hidrógeno unido a azufre, ¿sí? Pero sí va a tener London y va a tener dipolo-dipolo. Me fijo los electrones que tiene y tiene 18 electrones, ¿sí? Entonces, si yo solo comparara las London, vería que la London del sulfuro de hidrógeno va a ser mayor que la del metano y sería igual que la del silano, porque el silano tiene 18 electrones y este también tiene 18 electrones. Entonces, ahí sí puedo comparar, porque la London de esta es igual a la London de esta, pero además este compuesto, el sulfuro de hidrógeno, tiene dipolo-dipolo permanente, ¿sí? Entonces, entre el sulfuro de hidrógeno y el silano, yo ya sé que el sulfuro de hidrógeno va a tener mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque tienen iguales London, pero además el sulfuro de hidrógeno tiene dipolo-dipolo permanente. Ahí sí puedo asegurar que el sulfuro de hidrógeno va a tener mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque las London son iguales en los dos compuestos, ¿sí? Ninguna le gana a ninguno. Y con respecto al metano y el sulfuro de hidrógeno, la comparación es fácil porque el sulfuro de hidrógeno tiene una London más intensa ya de entrada y además tiene dipolo-dipolo. O sea que hasta ahora sé que el metano va a tener el menor punto de ebullición, después le sigue el silano y después le sigue el sulfuro de hidrógeno. ¿Alguien me puede decir qué pasa con el cloruro de litio? Tiene punto de ebullición mayor porque es iónica. Muy bien, muy bien. El cloruro de litio va a ser el que tenga el mayor punto de ebullición porque es iónica. Entre los iones, las fuerzas que existen no son ni London, ni dipolo-dipolo, ni puente hidrógeno, sino que son fuerzas electrostáticas. Y en esta materia vamos a considerar que las fuerzas electrostáticas le ganan a todas las otras fuerzas, ¿sí? Los compuestos iónicos siempre van a tener mayor punto de ebullición cuando se los compara a compuestos covalentes en esta materia, ¿sí? Acá les pongo, el cloruro de litio es iónica, atención, las fuerzas son electrostáticas y vamos a considerar que siempre tienen mayor punto de ebullición o fusión que los covalentes, ¿sí? Nunca les van a poner dos iónicos para que comparen. No, ustedes no saben comparar, nadie sabe, ¿sí? Cuando digo ustedes no saben me refiero a no se les enseña a comparar fuerzas electrostáticas, ¿sí? Siempre van a tener un solo iónico si es que aparece frente a otros compuestos covalentes, ¿sí? Entonces, finalmente,
el orden de menor a mayor que queda es metano, silano, sulfuro de hidrógeno y cloruro de litio. ¿Se entiende? ¿Cómo es el análisis? Sí, profe. El B les queda para ustedes, ¿sí? El B les queda para ustedes. Vamos a ver ahora. La serie 5 está en asimilar un concepto que para ustedes que les cuesta mucho como, un poco también cerrar los ojos y creer, ¿sí? Porque las demostraciones para eso son largas y no se dan, ¿está bien? Entonces, es como tienen que creer y darle para adelante, porque si se ponen a tratar de entender de dónde sale ese valor, es como que, se vuelven locos y no enganchan. El 442, ¿sí? Que lo preguntó el compañero de ustedes, Gabriel, dice que teniendo en cuenta que existe un intervalo continuo referente a la naturaleza del enlace químico, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo no tengo compuestos, o sea, tengo extremos, compuestos que son bien iónicos y compuestos que son bien covalentes, y en el medio, bueno, hay medio como una mezcla de cosas, ¿sí? Ustedes cuando representan algo en el papel no pueden representar cosas grises, en el sentido de que o lo escriben como iónico o lo escriben como covalente, pero no pueden hacer grises, pero sepan que los compuestos, ¿sí? Hay compuestos, sobre todo los compuestos que forman los elementos que están muy cerca de esa diagonal en la tabla periódica que separa los metales de los no metales, que tienen propiedades a veces de compuestos iónicos y a veces de compuestos covalentes, como es este ejercicio trata de representar bien eso, ¿sí? Entonces, hay extremos, sí, que yo puedo decir, bien, esto es bien iónico, esto es covalente no polar, bien definido, esto es covalente polar, y esto que queda en el medio, y es medio iónico, medio covalente, medio que no se sabe. Entonces, fíjense que acá tienen 3 compuestos de aluminio con los halógenos, ¿sí? Son los aluros, se llaman, los aluros que forma el aluminio con justamente los halógenos, flúor, cloro y bromo, ¿sí? Si ustedes, antes de mirar nada, antes de que yo les explique nada, si ustedes me tuvieran que decir qué tipo de compuestos iónicos o covalentes forma el aluminio con los elementos de los halógenos, ¿qué me dirían? ¿El primero, profe? ¿Se Sí, refiere sí, al en iónico? general, claro, iónico. Si yo les dijera, si yo no les mostrara nada de esta tablita y les dijera, tienen un compuesto que tiene aluminio y flúor. ¿Cómo les enseñamos nosotros a determinar, digamos, si algo era iónico o covalente? Voy a la tabla periódica, me fijo que el aluminio es un metal, me fijo que el flúor es un no metal, listo, yo diría que es iónico eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense que no es todo tan binario, no es todo tan 0-1. ¿Es iónico o no es iónico? Fíjense, el aluminio con el flúor, el trifluoruro de aluminio, ¿sí? Que es este primer compuesto de acá, tiene un punto de fusión bastante alto, son 1200 grados centígrados, es bastante alto, ¿sí? Y me dan una propiedad que es la conducción de la electricidad y me dice que este compuesto conduce en estado líquido. ¿Qué quiere decir? Que conduce fundido, ¿sí? Eso es bien típico de un compuesto iónico. Ustedes vieron con Mirna las propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y de los metálicos. Sí, lo vieron, ¿no? Sí, sí. Perfecto. O sea que estas dos cosas, un punto de fusión muy alto y que conduzca en estado líquido, son características bien específicas de compuestos iónicos. O sea que si yo tuviese que hacer la Lewis del trifluoruro de aluminio, la representaría de manera iónica. O sea, hasta ahí venimos bien. ¿Qué pasa con el cloruro de aluminio? El tricloruro de aluminio. Si ustedes se fijan, el punto de fusión disminuye bastante respecto al anterior, bastante, ¿sí? Son
casi 1000 grados, son un poquito menos, de 1000 grados menos, 192, y sigue conduciendo, ¿sí? En estado líquido. Entonces, ahí ya empiezo a tener una mezcla de un punto de fusión no tan alto, es alto, pero no es tan alto, ¿sí? Los puntos de fusión de los compuestos iónicos generalmente están arriba de los 1000 grados, de los 1500 grados centígrados, ¿sí? Son puntos de fusión muy altos, ¿está bien? Ya tengo un punto de fusión que no es tan alto, pero sigue conduciendo en estado líquido. Entonces, de nuevo, si lo tuviese que representar, y lo representaría iónico, ¿sí? ¿Qué pasa con el bromuro de aluminio? Ya tengo un punto de fusión muy razonable para entregar calor para nosotros. De hecho, para poder hervir agua, nosotros hervimos a 100 grados centígrados. Este compuesto se funde a 98 grados centígrados. Es un punto de fusión muy bajito para un compuesto iónico. Y evidentemente no lo es, porque fíjense, no conduce en estado líquido. O sea, por más que lo fundo al compuesto, no hay movimiento de cargas ahí en estado líquido, no conduce, ¿sí? Esas son características de un compuesto ¿de qué tipo? Puntos de fusión bajitos, que no conduzca la corriente eléctrica. ¿Eh? Moleculares o Claro, covalentes. covalentes, ¿sí? Moleculares, muy bien, covalentes. O sea que a pesar de que es un metal, que es el aluminio, unido a un no metal, que es el bromo, ese compuesto, ¿sí? Es covalente. Si yo tuviera que hacer la Lewis de ese compuesto, la representaría compartiendo pares de electrones. Es un compuesto covalente. ¿Está bien? Este ejercicio lo que trata de mostrarles es que no siempre, o sea que no hay dos extremos solamente, ¿sí? Si ustedes agarran compuestos que están bien en los extremos de las tablas periódicas, o sea, que están formados por elementos que están bien en los extremos de las tablas periódicas, van a obtener compuestos que se forman y que tienen propiedades bien definidas, extremas, ¿sí? Pero a medida que ustedes se van acercando a esa diagonal que divide metales y no metales y empiezan a mezclar elementos cercanos a esa diagonal, empiezan a pasar estas cosas, donde ya hay compuestos que, por más que uno dice tendría que ser iónico, se comportan como compuestos covalentes, ¿sí? ¿Está bien? ¿Gabriel se entendió? No sé si quedan dudas de este ejercicio o de algún otro de la serie 4. Entonces, profe, no vamos a ver si hay metal y no metal en la fórmula. ¿Cómo, José? No vamos a ver si hay metal y no metal en la fórmula. Sí, sí vas a ver. O sea, cuando a vos te digan, hacé la Lewis de este compuesto, ¿sí? Y no te den ninguna otra información, vos vas a hacer lo que hacíamos siempre. Vas a mirar si es metal, si es no metal, y de ahí sacás si es iónico o si es covalente. Ahora, si te dan información extra, ¿sí? Como por ejemplo no conduce en estado líquido o tiene un punto de fusión muy alto, ahí sí podés hacer una Lewis como más pensada. Claro, sí entendí. Perfecto. Buenísimo. Si nos dice ponerle que hay que unir, como había un ejercicio que era así, ahí solo tenemos que ver las fuerzas y eso, y ver si es covalente iónico según la fórmula química. ¿Cómo de vuelta? Repetime la duda. Que señor, si hay un ejercicio como el que aparecía en la guía que había que unir los puntos de fusión o ebullición con la fórmula química, ahí sí vamos a ver si es covalente iónico y las fuerzas. Claro, o sea, ahí sí, o sea, si no te dan ninguna otra información, vos tenés en una columna los compuestos, tenés en otra columna numeritos, valores numéricos de puntos de fusión o ebullición, ahí tenés que hacer ese análisis que hacíamos antes. Y ahí vas a asumir, si no te dicen más nada, que los que tengan un metal y un no metal en la fórmula van a ser iónicos. Claro, sí entendí. Entonces hay que ver según los datos que nos dan cómo interpretamos. Exactamente, exactamente. Bueno,
Bueno, no, Gabriel no contestó, pero bueno, supongo que lo vio a la explicación. Espero que la hayas podido ver, Gabriel, y que hayas entendido el 442. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la serie 5. ¿Sí? Vamos a como meternos en el mundo microscópico y vamos a tratar de hacer un link entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. ¿Sí? Esa sería la idea, básicamente. ¿A qué nos referimos con meternos en el mundo microscópico y hacer un link y todo eso? Nosotros en nuestra vida cotidiana, para trabajar con sustancias, bueno, en el laboratorio, algo más cotidiano para ustedes y que se puedan relacionar es la cocina, ¿sí? Cocinar, hacer una torta, eh, eh, hacer algo que requiera una proporción entre, por ejemplo, harina y huevos y leche, hacer un pan, ¿sí? Ustedes saben que las recetas son, digamos, utilizan un montón de cosas, pero en una proporción. No es que yo puedo poner lo que se me ocurra y sale bien. Generalmente, si no respeto la proporción de agua, si no respeto la proporción de harina, eso no va a salir, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja en cocina, cuando uno digamos, las balanzas, cuando uno pesa, siempre está relacionado a la unidad gramo, ¿sí? Como que uno asocia el pesar algo, por ejemplo, para una receta de cocina con la unidad gramo. Ahora, ¿qué pasa? Esa unidad, ¿sí? Números en esa unidad nos queda grande cuando uno está hablando de átomos o de moléculas. ¿Por qué? Porque los átomos y las moléculas son cosas muy pequeñitas, pero muy pequeñas. No las puedo ver en un microscopio, por lo menos, ¿sí? Entonces, ese tipo de que me permita escribir el número sin tener que poner 5.000 ceros después. De ahí sale esta serie que se llama ¿Cómo empieza? Les empieza preguntando qué es sustancia, que lo vamos a representar con esta N minúscula. Y como muy tontona, ¿sí? Tengo una presentación a hablar un poquito de esto. Cantidad de sustancia, pero sí de cantidad. ¿Qué representa una decena? Si estoy hablando de manzanas, 10 manzanas. Una me dice que si son facturas, 12 facturas. Yo en las vacaciones estoy hablando de 15 días, ¿sí? Cuando hablamos de que la quincena sale no sé cuánto, estoy hablando de 15 días, ¿sí? Ni más ni menos, 15. La docena son 12, la decena son 10. Esas son unidades de cantidad, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando yo hablo de una decena, de una docena o de una quincena, tengo que decir de qué. Si vos vas a la verdulería y decís, dame una decena, y no decís de qué, no te van a saber poner en la bolsita algo, ¿sí? Tenés que aclarar de qué. Con las unidades de cantidad en química pasa lo mismo, yo tengo que aclarar de qué estoy hablando. Entonces, quiero que noten esto y que noten que si yo pido en la verdulería o en el lugar donde venden los huevos, en la granja, una docena de huevos, el productor me va a dar 12 huevos, ¿sí? Hasta ahí estamos. Me va a dar 12 huevos, así los huevos sean tamaño chico o sean tamaño grande, ¿sí? O sea, en esta docena caben 12. No importa si son chiquitos o si son grandes, ¿sí? Caben 12. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es importante de entender. Una docena es 12. No estoy mirando el tamaño, ¿sí? Ni el peso del huevo, ¿sí? Obviamente yo preferiría una docena de huevos más grandes, pero si pido 12 huevos me van a dar 12.
de los que tenga, ¿sí? ¿Qué pasa con el arroz, por ejemplo, ahora? El arroz que tiene un granito muy chiquitito, sí, lo puedo agarrar, pero a veces intento agarro más de uno, sí, agarrar un solito grano de arroz me lleva una habilidad especial. Cuando uno va a comprar arroz, ya no habla de unidades de cantidad como antes, como para los huevos, por ejemplo, o las manzanas, que las manzanas tampoco se compran con unidades de cantidad, pero se compran por peso, ¿sí? Pero cuando uno va a comprar arroz, no pide 12 granos de arroz, ¿sí? Cuando uno va a comprar arroz, ya el paquete viene con una unidad de ¿qué? De peso, kilogramos, ¿sí? Por ejemplo. Si uno considera, por ejemplo, que un granito de arroz tiene esta masa, 0,028 gramos, puede averiguar cuánta masa tiene 12 granos de arroz, que son 0,336, ¿sí? Siguiendo esta regla de 3. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo sé en promedio cuánto pesa un grano de arroz, puedo sacar el peso total que tiene, ¿sí? O los granos de arroz que hay adentro de un kilo, por ejemplo. Sabiendo esto, ¿sí? Yo podría agarrar el paquete de 1 kilo de arroz y más o menos estimar cuántos granitos de arroz tengo dentro de ese paquete, ¿sí? Ahora van a entender por qué les cuento todo esto, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de cantidad de materia que vamos a usar en química? Es el mol, ¿sí? El mol. Así como antes la decena me indicaba 10 cosas, el mol en química me indica 6,023 por 10 a la 23 cosas. ¿Está bien? De nuevo, al igual que antes, yo tengo que aclarar de qué estoy hablando. ¿Un mol de qué? ¿Una docena de qué? ¿Un mol de qué? ¿Un mol de huevos? Bueno, el productor me va a dar 6,023 por 10 a 23 huevos. Un montón. Yo no puedo ir a comprar un molde de huevos porque no me entrarían en ningún lado, ni los podría llevar en una camioneta ni en ningún lado. Si es una cantidad enorme. Esto está en notación científica, chicos, ¿sí? ¿Está bien? O sea, después de estos numeritos le siguen 20 ceros. ¿Está bien? Es un número gigante, ¿sí? Un mol de granos de arroz contiene 6,023 por 10 a 23 granos de arroz. Fíjense, de nuevo, que no tiene que ver con el tamaño de lo que estoy hablando, ¿sí? Los huevos son gigantes, los granos de arroz son más chiquitos, los átomos de helio son todavía más chiquititos, pero un mol de átomos de helio contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de helio. Y así sucesivamente, ¿sí? Puedo hablar de átomos, puedo hablar de moléculas, puedo hablar de lo que yo quiera con mol. No necesariamente tiene que ser cosas de química, pero sí se usa en química porque este numerito es un numerito muy especial que se conoce como número de Avogadro, ¿sí? Este 6,023 por 10 a la 23, que son las cosas que entran dentro de un mol, se conoce como número de Avogadro. Y es la unidad de cantidad de materia que vamos a usar en química. Cada vez que ustedes en un ejercicio les pidan, diga qué cantidad de lo que sea, ustedes tienen que dar ese valor en moles. Mol. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? No. Perfecto. Profe, entonces, ¿el número de Avogadro para qué la vamos a usar? Solo para saber nosotros cuánto es. Ahora vemos, ahora vemos. Porque si tenemos que expresarlo al mol, Claro, o sea, una cosa es decir, por ejemplo, una cosa es que te digan, tengo una decena de manzanas y otra cosa es que te digan, tengo 10 manzanas. Por supuesto que son equivalentes. Uno está contado, ¿sí? Uno está contado, quiero decir, agarraste 1, 2, 3, 4, así hasta 10 manzanas, y en el otro ya le dieron la unidad de cantidad, decena. Esto es lo mismo. Una cosa es darlo en moles y otra cosa es decir cuántas partículas tengo adentro de ese mol. ¿Sí? ¿Está bien? sí, profe. Ahí usamos el número de Avogadro. Exacto, ahí se usa, digamos, el número de Avogadro para hacer las cuentas. Ya vamos a ver cómo se usa. Entonces, ¿de qué puedo hablar cuando hablo de moles? De lo que quiera. Puedo hablar de iones, de átomos, de moléculas, de lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, los átomos, moléculas y todo lo que vemos en química son cosas muy chiquititas. Entonces no los puedo contar,
¿sí? No puedo agarrar y contarlos así con la mano. Entonces, ¿cómo hago el link entre lo que yo sé que tiene adentro un mol y realmente el mol como unidad de cantidad de materia, ¿sí? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se hace, mejor dicho? Se usan, ¿sí? Hay un link entre lo que yo puedo llevar a la balanza y pesar y lo que yo necesito saber en química. Se usan las unidades de masa, ¿sí? Lo vamos a relacionar mediante lo que se conoce como masa molar, que básicamente es qué masa le corresponde a un mol de esa sustancia, ¿sí? Tienen las unidades de gramo por mol. Son los gramos que le corresponde a un mol de esa sustancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la masa molar? A ver, ¿qué es la masa molar? Es la masa de un mol, está bien, pero ¿qué es un mol? Es la cantidad de materia que contiene 6,023 por 10 a la 23 de eso, de lo que estoy hablando, ¿sí? Acá yo introduje una nueva unidad de masa, que es la UMA, ¿sí? Es la UMA. La UMA se conoce como unidades de masa atómica, ¿sí? Esto no lo vieron, me parece, que Mirna me dijo que lo habían salteado, ¿sí? Así que se los voy a explicar. La UMA es la unidad de masa atómica, es una unidad de masa, ¿sí? Como el gramo, pero obviamente que se usa para cosas mucho más chiquititas. La UMA es el valor en el que está expresado lo que aparece en la tabla periódica. Acuérdense que lo que aparece en la tabla periódica es la masa atómica promedio. Entonces acá vamos a tener que hacer un parate, como se dice, ¿sí? Y vamos a tener que ver, a ver si lo tengo por acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es la unidad de masa atómica? ¿Qué es la masa atómica promedio? Perdón. ¿Se acuerdan de la serie 3, allá lejos en el tiempo, de los isótopos? ¿Se acuerdan de qué eran los isótopos? ¿Nadie? ¿No se Elementos acuerdan de con lo la que eran los misma cantidad de isótopos? protones. Ajá, ¿y qué más? Tenía que tener el mismo Z, o sea, misma cantidad de protones, y ¿qué tenían de distinto? Eran átomos del mismo elemento, ¿no? Ya empecemos por eso, ¿sí? Isótopos son átomos del mismo elemento, como bien dice su compañera, porque tienen igual número de protones, es decir, el Z es siempre el mismo. Entonces, ¿en qué cambian? ¿Qué Pero cambiaba? tenían diferente número A, Número másico. básico sería. O sea, igual número Exactamente, Z, muy bien, pero muy diferente bien. número A. Si tiene Exactamente, y si tiene distinto número másico, pero tiene el mismo número Z, ¿qué es lo que cambia entonces adentro del núcleo? Los neutrones. Los neutrones, muy bien, les estoy haciendo ahí un poco de ejercitación mental. Los neutrones, ¿sí? Los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen en el núcleo distintos neutrones. Los protones no cambian, pues si cambian los protones estoy hablando de elementos diferentes, ¿sí? Son átomos del mismo elemento que tienen distinto número de protones. Entonces, en la tabla periódica están promediados todos esos isótopos. Cuando dan la masa atómica en la tabla periódica, están considerando la masa de todos los isótopos que pueda tener ese elemento. ¿Me siguen lo que dije? ¿Me siguieron eso que dije? ¿Puede Sí, sí. repetir, profe? No sé si alguien quería decir algo, por eso me quedé callada. Me parece que alguien quería hablar. Ok, no.
impresión mía. Entonces, Creo que preguntaron si podía repetir. digamos, la masa de los átomos, como ustedes ya deben haber visto, la masa de cada átomo. Ah, gracias. Sí, puedo repetir. Lo que está en la tabla periódica, o sea, lo que da la tabla periódica es la masa atómica promedio, es decir, es la masa de los átomos de ese elemento, pero considerando todos los isótopos que aparecen, ¿sí? Los isótopos que aparecen en la naturaleza de ese mismo elemento. ¿Está bien? Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo que dar la masa de un átomo, doy la masa del átomo que tiene 2 protones, 2 neutrones, el que tiene 3 neutrones, el que tiene 5 neutrones, ¿cuál doy? Bueno, lo que se hizo fue es llegar a una, a una convención, ¿sí? Que se le llama, donde se informa en la tabla periódica la masa atómica de ese elemento. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Donde les muestra los dos isótopos estables del boro, ¿sí? Los dos elementos isótopos. En naturaleza, los isótopos de cada elemento no tienen la misma importancia, porque por ahí, no sé, el isótopo, supongamos, el isótopo de boro que tiene número másico 11, ¿sí? Aparece en las muestras con mucha menor frecuencia que el que tiene número másico 10. ¿Cómo se ve eso? Se ve con algo que se llama porcentaje de abundancia isotópica, ¿sí? Porcentaje de abundancia isotópica en la naturaleza. Está dado como un porcentaje, es decir, sobre 100, ¿sí? Y a ver si se ve. ¿Se ve lo que estoy mostrando? Está cargando. Sí, pero que está cargando. Ah, ok. Ok. Avísenme cuando lo vean. Ahí está, profe. Ya. Ahí está, profe. Muchísimas gracias. Buenísimo. Entonces, bueno, ahí me adelanté. Ah, quería ir para atrás, atrás. Bueno, no importa. ¿Cómo se calculan los números que aparecen en la tabla periódica? De la masa, ¿no? Lo estoy hablando de la masa atómica promedio, que es lo que aparece en la tabla periódica. O sea, primero lo que quiero dejar bien en claro, anótenselo bien grande si están anotando, es que lo que aparece en la tabla periódica es la masa atómica promedio, no el número másico. Por favor, eso es muy importante. El número másico lo que hace es contar partículas adentro del núcleo, ¿sí? Tengo 1, 2, 3 protones, tengo 1, 2, 3 neutrones. Cuenta partículas, es un número entero, redondo. La masa atómica promedio tiene decimales, ¿por qué? Porque para la masa atómica promedio se hace esta cuenta, que toma la masa de cada isótopo estable de ese mismo elemento y la multiplica por el porcentaje de abundancia isotópica en la naturaleza, que es un valor que se saca de una tabla porque ya está medido para casi todos los elementos que existen en la Tierra, ¿sí? Y se divide por 100. Cuando ustedes hacen esta cuenta, les sale un numerito, que es el numerito que aparece en la tabla periódica, que se conoce como masa atómica promedio y que está expresado en esta nueva unidad de masas que yo le hablaba, que es la UMA, ¿sí? Unidad de masa atómica. Entonces vamos a ir concretamente a un ejemplo. Me dicen que los isótopos estables del boro son 2. El boro que tiene número másico 10, es decir, que ¿cuántos neutrones tiene en el núcleo? 5. 5, muchas gracias. Y el boro que tiene número másico 11, es decir, que ¿cuántos neutrones tiene en el núcleo? 6. 6. 6. Muy bien. Este tiene 5 protones y 5 neutrones en el núcleo. Este tiene 5 protones y 6 neutrones en el núcleo, ¿sí? Me dice que el primero tiene una masa atómica, ¿sí? Una masa atómica de 10,01 UMA. Y ustedes me van a decir, che, pero se parece mucho al número másico. Sí, es verdad, se parece mucho al número másico. ¿Por qué?
¿Se parece? Porque un protón o un neutrón, que tienen más o menos la misma masa, tienen una masa de 1,003 UMAS. Entonces, cuando ustedes hacen la cuenta y suman todo eso, tienen que sumar 10 veces, o sea, hacer 10 por 1,001, les da esto, 10,01 UMAS. Esta es la masa de este isótopo. Y tiene una abundancia isotópica relativa en la naturaleza de 19,90. El segundo isótopo tiene una masa de 11,01 UMA y la abundancia en la naturaleza es de 80,10. O sea, el que tiene el boro que tiene número másico 11 es mucho más abundante en la naturaleza que el que tiene un número másico 10. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Entonces, yo voy a hacer esta cuentita que me indicaban en la guía de cómo sacar la masa atómica promedio y voy a respetar esto que me dice acá. Para el primer isótopo voy a multiplicar su masa por su abundancia isotópica relativa, ¿sí? O sea, 10,01 UMA por 19,90. Y le voy a sumar lo mismo, pero del otro isótopo. Para el otro isótopo voy a multiplicar 11,01 UMA por su abundancia en la naturaleza, que es 80,10%. Hago este producto, lo sumo y lo divido por 100. Cuando ustedes hacen esa cuenta, les da 10,811 UMAS, ¿sí? Que fíjense qué es lo que aparece con 2 decimales nada más en la tabla periódica. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Solo con 2 isótopos se hace eso? No, se hace con todos los isótopos estables que tenga ese elemento. En el caso del boro son 2, pero hay elementos que tienen más. Es una excelente Ok. pregunta la tuya. Muy buena pregunta. En el caso del boro, solo tengo 2 isótopos estables, pero hay elementos que tienen más isótopos. Entonces, si yo tuviese un tercer isótopo de boro, acá tendría que sumarle un término más y las cuentas para el tercer isótopo. Y dividir por 100, ¿no es cierto? Fíjense, el 10,81 ¿se parece más a la masa del isótopo 11 o del isótopo 10? 10. ¿Sí? ¿Está más cerca de 10 o de 11? De 10,81. 11. De 11, ¿no? A 11. Claro, Pero 10,81, ¿no? ¿no tienen una masa atómica cada uno? Como que cada Sí, uno tiene una masa atómica y después como que haces el promedio. los... Ah, ok. Claro, exactamente, muy bien. O sea, cada isótopo separado solito en la naturaleza tiene su masa. El del boro 10 es 10,01. El del boro 11 es 11,01 UMA. O sea, perdón, cada isótopo tiene asociada su masa. En la tabla periódica, lo que aparece es la masa atómica promedio, o sea, haces esta cuenta considerando todos los isótopos que tiene ese elemento y ese es el número que aparece en la tabla periódica. Porque si no, cuando vos quisieras hacer las cuentas, no sabrías qué isótopo tomar, ¿entendés? Entonces se hace un promedio teniendo en cuenta la importancia en la naturaleza de ese isótopo, es decir, cuánto aparece, es muy abundante, es poco abundante, ¿sí? Esto se conoce como promedio ponderado o promedio pesado. ¿Qué quiere decir? Que no considero a todos los isótopos por igual, los multiplico por un numerito que me da idea de la importancia de ese isótopo en la naturaleza, que es esta abundancia de cada isótopo. ¿Se entiende? Creo que sí. Perfecto. Y eso es lo que aparece en la tabla periódica. No tiene puesta la unidad en la tabla periódica porque ya se sabe que todos los números que aparecen en la tabla periódica son las masas atómicas promedios expresadas en UMAS, en unidades de masa atómica. ¿Está bien? No en gramos, no en kilogramos, en UMA, ¿sí? ¿Está bien esto? ¿Me siguen? Sí, profe. Quiere decir
¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que yo no puedo expresar las cosas en gramos? No quiere decir eso. Yo puedo expresar las cosas en gramos si quiero, pero voy a obtener números chiquititos o números grandes. ¿Qué les parece? La masa de un solo átomo en promedio de boro, expresada en gramos, ¿va a ser un número grande o un número chiquitito? Muy chico. Muy chico, muy chico. Yo no puedo expresar las cosas, o sea, puedo, pero son números que van a necesitar notación científica si los quiero escribir, ¿sí? De hecho, vamos a hacer el punto B de este ejercicio donde me pide calcular la masa atómica promedio expresada en gramos del boro. O sea que yo ya tengo la masa atómica promedio del boro expresada en UMAS, que es 10,81. ¿Cómo voy a hacer para pasarla a gramos? Es eso lo que me están pidiendo. Pase este numerito a gramos. Para eso yo voy a necesitar sí o sí saber la conversión de UMA a gramos, ¿sí? Así como yo sé que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿sí? O que la equivalencia de 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? Necesitaría una conversión entre UMAS y gramos, ¿sí? ¿Cómo hago para avanzar? Ahí. Bueno, esto es mi cartel gigante para que por favor no se confundan la masa atómica promedio con el número másico, ¿sí? Que son cosas distintas. Voy a usar la conversión de UMA a gramos. Esto es algo que se los da, aparece en la guía, ¿sí? Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Esa es la conversión. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Fíjense qué número tan chiquito, ¿no? Por lo tanto, los 10,81 UMAS, que es la masa atómica promedio del boro expresada en unidades de masa atómica, X, y hacer esta cuenta, hacer esto por esto dividido esto, me da 1,79 por 10 a la menos 23, que es la masa atómica promedio del boro expresada en gramos. ¿Se entiende? Fíjense que me dio un número bien chiquitito, como esperábamos. Si este número me da 1, me da 2, me da 1 por 10 a la 20, es que hice algo mal, ¿sí? Tiene que ser números con exponentes negativos en el 10, porque son números muy chiquititos. ¿Me siguieron? Sí, profe. Perfecto. Sabiendo esto ahora, voy a volver a la presentación que teníamos de masa molar. ¿Sí? Díganme si se ve. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, estábamos tratando de definir qué era la masa molar y yo les dije que es la masa que le corresponde a un mol de la sustancia de la que esté hablando. Puedo agarrar la sustancia que yo quiera, ¿no es cierto? Va a tener unidades de gramo por mol, o sea, gramo dividido mol, ¿sí? Entonces, yo voy a querer calcular y voy a querer saber cuál es la masa de un mol, por ejemplo, de helio. Voy a agarrar el helio como sustancia, ¿sí? Podría agarrar cualquier otra cosa. Yo sé que en la tabla periódica me aparece la masa atómica promedio expresada en UMAS para el helio, que es 4,003, ¿sí? O sea, la masa atómica promedio del helio es 4,003 UMAS. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hasta ahí estamos? Hasta ahí no hice ninguna cuenta. Es la información que saco de la tabla periódica, ¿sí? Para ver cuál es la masa que le corresponde a un mol de helios, ¿sí? Tengan en cuenta que un mol contenía 6,023 por 10 a la 23 partículas ahí adentro. O sea que para saber la masa que le corresponde a un mol de helio, voy a averiguar cuánta masa le corresponden a 6,023 por 10 a la 23 átomos de helio, ¿sí?
¿Me siguen lo que voy a hacer? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, primero, porque tiene que estar expresada en gramos, porque ¿cuál era la unidad de la masa molar? Gramo por mol, ¿sí? Entonces, primero lo que voy a hacer es ver en gramos cuánto vale esto. Como hicimos antes, si una UMA corresponde a 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos, los 4,003 UMAs, que es la masa promedio de un átomo de helio expresada en unidad de masa atómica, van a corresponder a 6,64 bla, 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 bla por 10 a la menos 24 gramos. Bien, un número bien chiquito. O sea, esta es la masa en promedio de un átomo de helio expresada en gramos. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bueno, sigo entonces. Entonces, ahora que ya sé cuánto vale la de un átomo de helio expresado en gramos, voy a ver cuánto vale la de 6,023 por 10 a la 23. Entonces hago, si un átomo de helio tiene una masa promedio en gramos de 6,64, 71, bla, 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 por 10 a la menos 24, ¿cuánto es la de 6,023 por 10 a la 23? ¿Por qué uso este? Porque quiero saber la de un mol. Y en un mol entran este número de átomos. Cuando ustedes hacen esta cuenta, les da 4,00357 gramos. ¿Se les parece algo? ¿Les suena algo? 4,003 gramos. Y a la masa atómica promedio. Muy bien, muy bien. Si ustedes se fijan, si yo lo corto acá el numerito, voy a dejar 3 cifras después de 3 cifras decimales, como estoy en la tabla periódica. Si ustedes lo cortan acá el número, ¿sí? Fíjense que les da 4,003. 4,003. Esta es la masa molar de helio. Esta es la masa atómica promedio del helio expresada en UMAS. ¿Ven que coincide? Coincide. Numéricamente, solo numéricamente, no la unidad, pero numéricamente, la masa atómica promedio de las sustancias coincide con su masa molar. La masa atómica promedio tiene unidades de UMA, la masa molar tiene unidades de gramo por mol, pero numéricamente coinciden. Y eso pasa con todas las sustancias. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esto me lo tienen que creer, ¿sí? Yo les hice acá una mini demostración, hicimos las cuentas, ustedes pueden hacer las cuentas, van a ver que les da. Les sugiero que tomen otra sustancia, agarren otro elemento, hagan esta misma cuenta y van a ver que les da, ¿sí? Que coincide con lo que aparece en la tabla periódica. ¿Está bien? Coinciden numéricamente. Por lo tanto, lo único que yo tengo que hacer para saber la masa molar de una sustancia en la tabla periódica es mirar el valor que aparece de la masa atómica promedio y ponerle las unidades de gramo por mol. Si yo agarro, por ejemplo, el magnesio, yo veo que la masa atómica del magnesio en promedio, expresado en UMAS, es 24,31. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un solito átomo de magnesio en promedio tiene esta masa, 24,31 UMAS. Pasada a gramos es esta. La masa molar del magnesio es 24,31 gramos por mol. ¿Está bien? ¿Qué pasa con las moléculas? Es decir, con las cosas que tienen átomos unidas, ¿sí? O las sustancias iónicas que tienen iones unidos por unión iónica. Bueno, para hacer eso, ¿sí? Para ver cuál es la masa molar de una sustancia, por ejemplo, molecular o de una sustancia iónica, lo que tengo que hacer es tener a mano la fórmula de esa sustancia y lo que hago es tener en cuenta la cantidad de veces que aparece ese elemento en la molécula y
multiplicarla por la masa molar de esa molécula, de ese átomo. Por ejemplo, para el agua, la masa molar va a ser 2 veces la masa molar del hidrógeno, que es 1,008 gramos por mol, ¿sí? Más 16, que es la del oxígeno. Hago esta cuenta, sumo y me da que la masa molar para el agua es 18,008 gramos por mol. ¿Cómo hago la del cloruro de sodio? Voy al sodio, veo que es 22,99 gramos por mol, la masa molar para el sodio, más sumo la del cloro, que es 35,45 gramos por mol, y me da 58,44 gramos por mol, es la masa molar del cloruro de sodio. ¿Me siguen? Para esta molécula de acá abajo, que es un azúcar, hago lo mismo. 6 por la del carbono, más 12 por la del hidrógeno, más 6 por la del oxígeno, y me da 180,56 gramos por mol, la masa molar de esta molécula. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Por qué digo que la masa molar de las sustancias es el link entre el mundo macroscópico, el mundo de la balanza que yo puedo usar, y el mundo microscópico? ¿Por qué digo que es el link? Porque si yo sé la cantidad de partículas que entran en un mol y sé la masa que le corresponde a esa cantidad de partículas, si yo sé la cantidad de partículas que entran en un mol y sé la masa que le corresponde a ese mol, puedo saber la masa que necesito pesar para una determinada cantidad de partículas. Por eso digo que es el link, ¿sí? Las moléculas, ¿sí? Las moléculas y las masas molares se pueden como, digamos, trasladar de la molécula a los átomos. Yo sé que una molécula de agua, una solita molécula de agua en promedio tiene 18 UMAS de masa. ¿Por qué? Porque son 2 por la del hidrógeno más la del oxígeno, y eso da 18 UMAS. La molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno que aportan 2 UMAS, o sea, un UMA cada uno, más un átomo de oxígeno que aporta 16 UMAS. De ahí que la molécula de agua tiene una masa de 18 UMAS en promedio. Un mol de moléculas de agua, o sea, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua, va a tener una masa de 18 gramos. O sea, la masa molar del agua es 18 gramos por mol, ¿sí? Fíjense de nuevo la coincidencia en el número. Cambia la unidad. Acá estoy hablando de una solita, acá estoy hablando de 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Al igual que podíamos hacer esta relación, se traslada cuando estoy hablando de los moles. Un mol de moléculas de agua está compuesto por 2 moles de átomos de hidrógeno, ¿sí? 2 moles de átomos de hidrógeno. Ay, perdón. 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno. O sea, un mol de moléculas de agua está compuesto por 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno. ¿Cómo sé la cantidad de átomos de hidrógeno que hay adentro de una molécula de agua? Con el número de Avogadro, ¿sí? Si un mol es 6,023 por 10 a 23, 2 moles van a ser 2 por 6,023 por 10 a 23. Y estos son los átomos de hidrógeno, ¿sí?, que entran en un mol de moléculas de agua. En el caso de los átomos de oxígeno, lo mismo, ¿sí? Como la molécula de agua está compuesta, un mol de moléculas de agua está compuesta por un mol de átomos de oxígeno, eso quiere decir que en un mol de moléculas de agua yo tengo 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y respecto a la masa se traslada, ¿sí? 18 gramos es la masa que le corresponde a un mol de moléculas de agua. Y eso está dado por 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, profe. Perfecto. Entonces,
Vamos a hacer un ejercicio y los libero. Vamos a ir a la guía, que ya tendría que haber abierto. Bien, Profe. abrió. Entonces, por ejemplo, en el 5... Sí, No pasa sí, nada. decime. No pasa nada. Era para que si podías volver un segundo a lo que estaba, pero no, va a tardar un montón, no importa. Después yo lo busco en mi campus. No. Dale, te lo pongo. Ahí le saco una foto a la última parte. Dale, no hay Ahí está, problema. gracias. Igual se las mando después, pero están recibiendo por mail mis cosas, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a la guía y vamos a hacer un ejercicio. El 1 se los dejo a ustedes. El 1 se lo dejo a ustedes porque es lo que venimos haciendo, ¿sí? Les dan el calcio, les dan como en el enunciado del calcio y les piden la masa atómica de un calcio expresado en gramos, ¿sí? Para eso tienen que ir a la tabla periódica, ver la masa atómica promedio del calcio en UMAS, usar la conversión de que un UMA es equivalente a 1,66 por 10 a menos 24 gramos y hacer la reglita de 3, ¿sí? Después les piden la masa de 1000, o sea, es lo anterior multiplicado por 1000. Les pregunta si lo podrían medir en una balanza. Fíjense qué les parece, si pueden pesar 1000 átomos de calcio en una balanza. Y después les pide la masa de un número de Avogadro de átomos, o sea, la masa de un número de Avogadro de átomos es la masa de 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Me interesa más que hagamos el 5.2. Voy a abrir un Word para que hagamos la regla de 3 del ejercicio 5.2. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí. Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio 5.2, que es muy sencillo, pero para que empecemos a manejar un poco estas cuestiones de cuándo es el número, cuándo es que se usa el número de Avogadro, cuándo es que no se usa. Fíjense, en el 5.2 me dicen calcular la masa en gramos, ¿sí? Si no me aclaran, voy a asumir que es en gramos. Calcular la masa y el número de átomos, ¿sí? El número, tengo que dar un numerito, o sea, tengo que decir, o sea, como si yo pudiera contarlos, ¿sí? Presentes en 2 moles de átomos de aluminio. Necesito, para eso, saber la masa atómica promedio del aluminio, ¿sí? Voy a ir a la tabla periódica, en el caso de ustedes, yo lo estoy tratando de buscar por Google, a ver si me lo toma más fácil, no me tomo nada. Masa atómica aluminio. Ahí estamos, a ver qué da. Si alguien lo tiene, ya me lo dice. Me ahorra toda 26,98. esta lentitud. Profe, es 26,98. Bien, me la voy a copiar de acá. Son 26,98, no sé cuánto. Sí, muchas gracias. O sea, gracias. La masa de tabla periódica del aluminio es 26,9815. Yo ya no le pongo más promedio porque ya doy por sentado que lo saben, pero es la masa atómica promedio del aluminio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la masa molar del aluminio es ese mismo valor, pero con las unidades gramo por mol. ¿Estamos? ¿Me siguen? Acuérdense que coinciden numéricamente, lo único que hago es cambiarle la unidad, ¿sí? ¿Está bien hasta acá? Sí, profe. Sí, todo. Perfecto. Entonces, ¿dónde está la guía? Acá. Me preguntaban la masa, ¿sí? De 2 moles de aluminio. O sea, una masa de
26,98, perdón, gramos. Un mol de aluminio tiene una masa de 26,98 gramos. 2 moles de aluminio, de átomos de aluminio, ¿sí? Vamos a agregarle átomos de aluminio son X, es decir, que lo que tengo que hacer es multiplicar 26,98 por 2. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Sí, profe, es una regla de 3. Es una regla de 3, exactamente. 96 gramos. Esta es la respuesta para cuando me piden la masa, ¿sí? Esto que me piden con una M minúscula, ¿sí? Es la respuesta para la masa. ¿Está bien? Ahora, lo otro que me piden es el número de átomos que hay adentro de estos 2 moles. El número de átomos, ¿sí? Quiere decir que tengo que dar el número de partículas que hay adentro de esos 2 moles. Y eso es fácil, ¿no? Porque yo digo, un mol de átomos de aluminio. ¿Cuántas partículas tiene adentro? $6,023 por 10 a la menos Exactamente. algo. Menos A la 20 y pico. 23. A las A la 23. 23. Muy bien. Un mol de átomos de aluminio tiene adentro 6,023 por 10 a la 23 átomos de aluminio, justamente, ¿no? Estamos hablando de átomos de aluminio. Voy a achicar esto para que me quede en un solo renglón. Ahí está. ¿Sí? 2 moles de átomos de aluminio va a tener, parece muy pavo, ahora, sí, va a decir, es un ejercicio muy pavote, es verdad, pero en general, cuando lo ven hecho, no les cuesta tanto y cuando lo tienen que hacer solos se entran a marear, ¿sí? Y eso da 1,20 por 10 a la 24. A la 24 átomos de aluminio. Esto que sale de esta reglita de 3, es lo que me piden cuando me piden el número, ¿sí? Cuando me piden ese n así medio chanfleado, ¿sí? El n, que es lo que aparece en la guía, acá, este n. Número de átomos. No es lo mismo decir las partículas, no es lo mismo, o sea, son cosas equivalentes, pero quiero decir, no es lo mismo decir 10 manzanas que una decena. O sea, cuando digo no es lo mismo, quiero decir, uno puede hablar con la unidad de cantidad y decir decena y no tener que especificar cuántas son, o especifica directamente cuántas son. Vos podés ir y pedir, dame una docena de facturas, o vos podés ir y pedir decir, dame 12 facturas. Esto es lo mismo, ¿sí? Uno habla y dice, dame un mol de átomos de aluminio, o dice, dame 6,023 por 10 a la 23 átomos de aluminio. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Profe, ¿esto es universal? O sea, cuando nos dice número de átomos y cuando nos dice masa, ¿qué? Sí, es universal. Básicamente en esta guía tienen 3 cosas que les piden. La masa expresada en gramos o en UMAS, los moles, que se representa con este N chiquitito de acá, ¿sí? Los moles, o el número de cosas que estaban adentro de esos moles, que se presenta con el N mayúscula en cursiva, ¿sí? ¿Está bien? Les dejo a partir de acá para que ustedes practiquen, intenten y tengan todas las dudas disponibles para el jueves con Mirna.